La mecánica cuántica. Los estados cuánticos de una partícula. Sean bienvenidos. Mi nombre es Niels Bohr. Nací el 7 de octubre de 1885 en Copenhague. Yo fui hijo de un profesor de fisiología. Me gradué en 1911, donde obtuve el doctorado en física, y después me fui a trabajar con Ernest Rutherford en 1916, cuando me fui a la Universidad de Manchester. En 1922 me dieron el premio Nobel por mis contribuciones y aportaciones fundamentales en el campo de la física nuclear y en el campo de la estructura atómica. Mi modelo atómico consistía algo similar al modelo atómico de Rutherford, en el cual se analizaba que los electrones giraban alrededor de un núcleo. En mi caso, no solamente giraban alrededor de una sola órbita o un solo eje, sino que podían llegar a saltar de una órbita a otra los electrones. Eso cambió algunas percepciones del mundo de la física, cuando Max Planck introdujo en 1905 el concepto de quantums. ¿Qué son quantums? ¿Para qué son los quantums? Muy bien, Max Planck decía que los electrones y las partículas, cuando eran excitados y saltaban de una órbita a otra, liberaban energía en paquetes discretos, era energía discreta. Como por ejemplo, algo discreto, por ejemplo, sería cuántos videos suben a YouTube sobre mecánica cuántica. Es una cantidad discreta. La energía que se libera de los electrones, para Max Planck, era llamados quantums. Los quantums eran esas pequeñas radiaciones de energía que podían ser aprovechadas incluso por la industria. En 1905, mi colega Albert Einstein, que al principio fuimos rivales y después nos volvimos colegas, él lo que descubrió y empezó a analizar fue el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un proceso en el cual la luz, los fotones de la luz, que son las partículas que constituyen las ondas de luz, impactaban los átomos de un metal, de tal modo que los electrones del átomo de ese metal saltaban y se despegaban del átomo. Al hacer este efecto se liberaba energía, y eso es lo que se le considera como el efecto fotoeléctrico, porque los fotones, el impacto de los fotones a los átomos de metal generaban energía eléctrica, y eso se utiliza hoy en día en las plantas industriales de energía. Por eso Albert Einstein se llevó el premio Nobel, fíjense nada más que ese Albert Einstein todo se quería llevar. Se llevó el premio Nobel de la física en 1921 por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Él había sugerido correctamente que los cambios de energía tenían lugar en un material oscilador cuántico, es decir, en saltos, que son múltiplos de Hb. Ok, vamos a entender esto más poco a poco. Ahora, el efecto fotoeléctrico consiste en la formación y liberación, como ya se los había dicho, de energía eléctrica. Se designan varios tipos de interacciones en los átomos, en los electrones de cada átomo. El estudio de este efecto fotoeléctrico externo, desempeñó un papel importante en el desarrollo de la física moderna. Una serie de experimentos en 1887 demostró que el efecto fotoeléctrico externo tenía determinadas características que no podían explicarse por las teorías de aquella época, hasta que mi amigo Albert Einstein pudo observar este fenómeno y analizar por qué sucedía esto. Más adelante se dio la teoría ondulatoria de la luz, la teoría ondulatoria partícula. ¿Qué es la teoría de la onda y partícula? Nos dice que todo en el universo, toda materia, toda partícula en el universo, tiene asociada una onda, y toda onda tiene asociada una partícula. La teoría nos dice que la partícula viaja a través de ondas, pero que la onda siempre debe la onda siempre debe de transportar una partícula, o va asociada a una partícula. Por ejemplo, un electrón viaja a través de ondas. Estas partículas viajan a través de ondas.
y se comprobó mediante el experimento de la doble rendija de Young. En este experimento, lo que hacía Young fue colocar una placa metálica en un extremo y en otro extremo puso dos rendijas, donde permitía el paso de los electrones en una rendija y en la otra rendija. Lanzó los electrones de una rendija y la otra y empezó a darse cuenta que, como en la vida real, los electrones hubieran impactado la placa metálica justo donde estuvieran las dos salidas de la abertura, como cuando aventamos una pelota a los bolos y tumbamos los pines, tumbamos los pinos. Y en este caso es distinto, porque los electrones no van a caer en esa dirección, sino en todas las direcciones. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que un solo electrón pueda llegar a caer en varias posiciones? Esto volvió loco a los científicos de la época. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que un electrón podía estar en más de dos lugares al mismo tiempo. ¿Pueden imaginarlo? Ver a dos personas en un solo lugar. O imagínense una sola persona que estuviera en Francia, pero que también estuviera en Colombia al mismo tiempo. Esto sería muy interesante, pero esto solamente se ha podido analizar desde el punto de vista del mundo cuántico. En la vida real suena descabellada esa idea, pero la mecánica cuántica así es descabellada. Y durante mis aportaciones en la mecánica cuántica recibí muchas críticas, pero también recibí muchas, ¿cómo se le puede llamar? Reconocimientos en el mundo de la ciencia, porque esta teoría cuántica es una teoría, pero es la teoría más poderosa que ha existido en la historia de la humanidad, porque tantos experimentos han comprobado esta teoría y estos fenómenos que ocurren en lo más microscópico de la naturaleza de la materia, de las partículas específicamente, de un átomo, de un electrón, de un protón, de un neutrón, que más adelante fue descubierto. Pero es increíble cómo dos partículas pueden estar en dos sitios a la vez. De ahí surgió un fenómeno muy importante. Cuando Heisenberg publicó su principio de la incertidumbre, nosotros, mis colegas Max Planck y los otros científicos que colaboraban conmigo, concordamos en que la mecánica cuántica se regía por el azar, que para poder encontrar la posición de dónde iba a caer el electrón, iba a ser mediante el azar, mediante la probabilidad. La probabilidad nos iba a decir aproximadamente dónde podría caer el electrón, pero nunca nos iba a decir exactamente dónde, sino más o menos por dónde. Eso se le llamaba el azar. Y Albert Einstein estaba de desacuerdo con nosotros porque decía que Dios no juega a los dados. Eso me lo dijo en una carta. Y yo le respondí, deja de decirle a Dios qué hacer, porque yo apoyaba fuertemente este concepto del azar, de la incertidumbre de Heisenberg, que nos íbamos guiando por la probabilidad. Era un camino que Einstein no quería seguir. Después nos dimos cuenta de muchas cosas, que por ejemplo nuestra teoría estaba incompleta. Nos hacía falta algo más. Y más adelante se fue descubriendo con el paso del tiempo. Hubo un científico llamado Schrödinger, así le llamo yo, el cual realizó una ecuación donde relacionaba la onda y la partícula, la energía y la partícula. Con esta fórmula se podía saber dónde exactamente iba a caer el electrón, que no es más que una segunda derivada de una función de y. La primera variable es la segunda derivada respecto al eje de las x. Este símbolo que introdujo Schrödinger representaba la función de la onda, y la derivada de x al cuadrado era la posición en la que se iba a encontrar la partícula, en este caso el electrón. La energía se restaba a la energía potencial y se multiplicaba por la función de la onda y nos iba a dar el resultado como 0. Siempre iba a dar 0 porque era una función donde los valores se sustraían, es decir, se restaban.
Entonces, ¿qué pudimos aprender en esta clase de hoy? Más que nada, la mecánica cuántica rige muchas cosas que existen hoy en día, muchos artefactos e innovaciones científicas que aún se siguen investigando hoy en día. Por ejemplo, el efecto fotoeléctrico, que lo estudió mi colega Albert Einstein y yo también un poco lo llegué a analizar, ha servido mucho para las plantas industriales de energía. Y también, por ejemplo, la mecánica cuántica tiene múltiples aportaciones en el mundo de la eléctrica y la electrónica. En la electrónica es donde más aplicaciones tiene nuestra teoría, que hasta el día de hoy sigue siendo la teoría más fuerte que ha existido en toda la humanidad. Muchas gracias, espero les haya gustado mi clase y mi lección. Niels Bohr se merece muchos likes, por favor. No olviden suscribirse y espero volver a hacer otro video sobre física cuántica. Y también, como no, física moderna y física clásica, la mecánica clásica. Que recuerden que esa solamente se lleva por los fenómenos cotidianos, los fenómenos que vemos a nivel macroscópico. Pero la mecánica cuántica se adentra a lo diminuto, a lo microscópico. Muy bien, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.